sonando la música de espera en Zoom, ¿verdad? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a Deusto Business School. Hoy nos convoca a hablar del talento senior y lo hacemos desde Madrid, cumpliendo escrupulosamente las medidas que garantizan la salud de los participantes en este seminario, que es un seminario web también, pero tenemos la suerte de que algunas personas han querido acompañarnos y sobre todo tenemos la inmensa suerte de que los profesores, los ponentes, Elena Sanz, Ricardo Fisas, de Natura Visé y de Mafre, pues han querido venir a dar su sesión, una sesión en un contexto académico, presencialmente. Muchísimas gracias, porque a pesar de que son mayoría los que nos siguen en casa, pues agradecen el no estar pues viendo una sesión más de una persona en su escritorio, sino por lo menos casi recordar cómo eran los seminarios presenciales, ¿no? Muchísimas gracias. Cumplimos escrupulosamente las medidas. Eso nos exige pues algo de incomodidad, y la incomodidad es la mascarilla, y que tenemos que lidiar con la retransmisión en remoto. Por tanto, pues la vocalización es más importante, el hablar alto es más importante, el intentar hacerlo despacio, porque también está el síndrome de los ponentes, Ricardo, que quieren terminar el PowerPoint, entonces no hay prisa, tenemos 1 hora y cuarto por delante, ni un minuto más, para aquellos que quieran planificar pues su vida, ni un minuto más, al cuarto vamos a terminar, a las 7:15, y tenemos pues muchas cosas y muchas ganas de hablar en un año que acaba de comenzar, pero que ha estado protagonizado el año pasado por una pandemia que ha tenido consecuencias dramáticas, no solo en la vida de las personas, que se ha cebado especialmente con los más mayores, sino que además pues está teniendo consecuencias dramáticas en la economía. Y eso está trasladándose pues a consecuencias dramáticas en el empleo. Y eso ha hecho que el año 2020 haya terminado como el año de mayor destrucción de empleo senior, si hablamos de empleo senior por mayores de 50 años. Con la palanca de la crisis económica fruto de la COVID, ha habido muchas reestructuraciones, muchas prejubilaciones, muchas jubilaciones anticipadas, muchos ERTEs que nos tememos. Quiero aprovechar para presentar a Alfonso Sanz, ingeniero, profesor, MBA, sabe 3 idiomas, ha trabajado muchos años en escuelas de negocio de prestigio y ahora es el director de nuestro programa de transición profesional. Decía que nos tememos, ¿verdad, Ricardo? Alfonso, que esto vaya a seguir, que los ERTEs se conviertan en ERES y que esos ERES pues lleven a muchas personas a sus casas y especialmente a personas con una dificultad de vuelta al mercado laboral, que son los mayores de 50 años. De eso vamos a hablar hoy. No quiero anticipar ninguna de las cuestiones que se van a plantear aquí, simplemente decir que nosotros no vamos a hablar de amenazas, sino vamos a hablar de oportunidades. No vamos a hablar de los problemas que vienen, sino de las soluciones. Defendemos, con pasión si es preciso, que el talento senior aporta a los países Producto Interior Bruto. Apoyamos el informe Golden Age de PricewaterhouseCoopers, que dice que si España tuviese una tasa de talento senior, que si nuestro país tuviese unas cifras de ocupación similares a de Francia, similares a el norte de Europa, pues ganaríamos varios puntos en el PIB. Varios puntos en el PIB. No es una apuesta paternalista por el talento senior, sino es una apuesta muy práctica y si quieren hasta muy crematística. Creemos que es bueno para la economía del país, es bueno que sea un país más competitivo con más talento senior. Le cedo la palabra a Alfonso, que va a dirigir la sesión. Como decía, dirige el programa de transformación profesional de Deusto Business School y ha estado implicado en tener 2 testimonios
de nivel que tenemos hoy, con Ricardo Fisas de Natura Visé y con Elena Sanz de Mapfre. Pues muchas gracias, Iñaki. Buenas tardes. Voy a ser breve porque los testimonios tanto de Elena como de Ricardo son muy relevantes, pero yo quería primero introducir que para mí el tema de reinvención del talento profesional no es algo que viva desde la barrera, es algo que he experimentado. He creado una empresa digital y tenemos una foto de Steve Jobs en la entrada y aparte del equipo le inspira muchas cosas, ¿no? Como alguien que supo inventar varios sectores, ¿no? Como el de la música o el de la telefonía. A mí también me inspira que eso lo hizo a partir de los 50. Otro ejemplo también muy relevante, y aquí tenemos un representante, es don Emilio Botín, ¿no? Don Emilio Botín, cuando tenía más de 50 años, fue nombrado presidente del entonces séptimo Banco de España y al final de su mandato era, según el principal banco europeo, ¿no? Entonces, el talento senior aporta mucho, como decía Iñaki, tanto para el Producto Interior Bruto como también para los propios directivos y ejecutivos, ¿no? Que posiblemente van a necesitar aportar valor para tener un futuro más boyante. Está claro que la sociedad, y hay muchos ejemplos, puede capitalizar esa experiencia, ese saber hacer, esas relaciones de la mejor forma posible. Y sin más, lo que voy a dar la palabra es a nuestros ponentes, porque creo que son dos testimonios de que se puede. Vamos a empezar con don Ricardo Fisas. Ricardo es director de comunicación del Grupo Natura Visé, del que es también accionista y miembro del Consejo, y el testimonio del fundador del grupo es un ejemplo como alguien también de 50 años ha conseguido crear una empresa que es referencia a nivel mundial. Ricardo, sí, bienvenido. Un placer, muchísimas gracias a todos. Quiero, primero de todo, muy buenas tardes a la gente que estáis aquí con nosotros y a las personas que estáis viendo a distancia. Dar las gracias a la Deusto Business School, tanto concretamente Iñaki, Alfonso, Lucía, por la invitación. Querría destacar dos cosas. Seguro que el agradecimiento viene, primera parte, por la parte de mi padre, que esté donde esté, si lo está viendo, estará con una sonrisa, una sonrisa y agradeciendo este tributo de esto. Y segundo, porque a mí me ha permitido también, yo pensaba al principio que sería una presentación fácil de preparar, rápida y tal, y me he dado cuenta que siendo el padre de uno, es difícil mezclar la anécdota con lo que puede ser interesante para el oyente, etcétera, etcétera, pero me ha permitido releer su biografía, que no la había leído desde hacía tiempo, y la verdad ha sido muy satisfactoria. Entonces, si me dejáis que empiece, ¿te importa, Iñaki, si me pongo aquí? Si uso el atril. Puedes usar el atril, pero me tienes que dejar desinfectarlo. Pero puedes empezar... No, o lo hago desde aquí, no necesito atril, solamente necesito estar de pie. Me gusta hablar de pie. No, digo porque lo desinfectamos en un minuto, ¿eh? Estoy bien, yo estoy bien, ¿sí? Venga, pues os comento, está bien aquí, os voy a explicar. Os voy a explicar un poco la trayectoria de Ricardo Fisas Mulleras, mi padre, bueno, nuestro padre, que con el tiempo, y a los 50 años, se quedó en paro y fundó Natura Visé. Básicamente, muy resumido, un poco en orígenes, él tuvo una formación en el extranjero, aprendizaje, tuvo despidos, tuvo crisis, y de cada crisis le vio una oportunidad, que creo que eso era lo más importante. Y todo ello con emoción, con autenticidad, con humildad y con una humanidad desbordante, que nos transmitía a todo el mundo. Se crecía en la dificultad, que creo que es lo que nos pasa cuando estamos en estas edades. Y ahí quiero destacar... Ricardo. ¿Sí? ¿Dónde tengo que dar? Aquí, perfecto. Aquí quiero destacar que con cada contratiempo él se hacía dos preguntas, no tanto el por qué a mí, sino para qué a mí. O sea, y eso, el para qué a mí, para él era importantísimo. Es decir, puede estar pasándome, pero no me quedo en el por qué, sino para qué, por qué me ha tocado vivir esto y qué puedo aprender de esto. Esto era importantísimo.
Sus orígenes, básicamente, nace en el 29 en Barcelona, familia burguesa de industria textil catalana. Este background empresarial importante, se oye en las conversaciones, en las comidas, en las cenas, quieras o no, está ahí. Una persona simpática, extrovertida, muy echado para adelante, y de repente en unos ejercicios espirituales, estudiando los jesuitas, decide que se quiere dedicar a la vida religiosa. Y de repente todo el mundo, Ricardo, es una broma, sus padres, familia, amigos. Empieza como jesuita. Pasa de una vida pues, en Barcelona, de esto, de repente o estar en Olot, veraneando con esto, a de repente 4 años en Moncayo, en el monasterio de Veruela, estudiando el noviciado, con humanidades, etc. Claro, el cambio fue brutal. Aún así, él estaba muy apasionado con lo que estaba haciendo. En un momento dado, el superior escoge a 4 personas para irse a las misiones a Paraguay. Él es uno de los escogidos y él lo transmitió como diciendo, se acabaron las letras, empieza la acción, para que entendáis. Se va a Paraguay, os imagináis, despedida en Barcelona, en el barco, la familia, pensando que a lo mejor nunca los volvería a ver, los dramas típicos de la emigración. Se va a Paraguay, llega a Paraguay, empieza misiones en Paraguay, empieza a hablar guaraní, se involucra mucho con la comunidad, etcétera. Y cuando está empezando ya a crecer en esa comunidad, le dicen, no, te tienes que reinventar y te tienes que ir a Sucre, a Bolivia, a llevar Radio Loyola en Sucre. Bueno, vamos, se va con pena de Paraguay y empieza en Loyola, en Radio Loyola. Coge una radio que era clásica, tradicional, tal, la moderniza, música americana, hermanos que le mandan discos de Europa, el mensaje evangelizador mucho más moderno, mucho más dinámico, y al cabo de un año había transformado esa radio. Automáticamente, cuando ya lleva varios años en Sucre y está muy bien, le dicen, no, te tienes que ir a Irlanda. Va a Irlanda, jesuitas, sigue con el sacerdocio, bueno, con el seminario, y allí lo que le pasa es que él en esos momentos no hablaba mucho inglés, y el estudiar y toda la formación en inglés le producía auténticos dolores de cabeza muy fuertes, con lo cual tiene que acabar volviendo a Barcelona. Llega a Barcelona y se encuentra una situación a nivel del seminario donde estaba, en el Borja, que era muy tradicional, él no se veía, él era una persona de acción, empezó a tener sus dudas y un buen día decide hablar con el superior diciendo, tengo realmente serias dudas, porque tampoco soy muy bueno en memoria, tengo muy buena memoria fotográfica, aquí se estudia mucha filosofía, muchas letras, me está costando y tengo dudas. Dijo, piénsatelo, se lo pensó y al cabo de un tiempo dijo, lo dejó. Y textualmente él decía que sentía que se quitaba una losa de encima, estaba libre, pero dejaba con pena 12 años en la compañía de Jesús. Muy feliz siendo estudiante jesuita y también muy feliz dejándolo de ser. Tenía esos 2 componentes. Vida laboral. Empieza su vida laboral en un departamento de publicidad de Nestlé, consigue el trabajo a través de una recomendación de su hermano mayor, que siempre había sido su referente. Y quiero puntualizar esto, porque hay a veces cuando hacemos de la ambición empresarial, muchas veces pensamos, y esto lo pienso cuando yo trabajaba con mi padre, estamos juntos y pensamos, abrimos 20, 30 países, tal, no sé cuántos, ¿dónde vamos? Hay a veces que no tienes muy claro cuál es la ambición de la empresa. Y un día, estando cenando con mi padre, mi tío, su hermano mayor, y viendo cómo mi padre le explicaba a su hermano mayor lo que estaba haciendo en la empresa, de repente entendí perfectamente la ambición que había detrás. Era demostrarle algo a su hermano, a la familia, de que él podía hacer, en esa familia emprendedora, él podía hacer. Entonces, como hay muchas veces ese subconsciente, que no está muy explícito, es una fuerza muy fuerte de cara a nivel emprendedor, ¿no? Y es una cosa que me gustaría resaltar. Luego él empieza a trabajar en una consultoría de consejeros, formando a vendedores, y básicamente lo que aplica es el método socrático. El método socrático de
hacer preguntas a todo el mundo, esperar las respuestas, hacer que los demás comentasen esas respuestas, el por qué estaban de acuerdo o desacuerdo, básicamente conseguir que la solución al problema viniese por parte de todos. Y eso es algo que estuvo constantemente, y eso creo que es algo que viene mucho de esa educación jesuítica. En un momento dado, a través también de una recomendación, una empresa americana en Estados Unidos, en Chicago, Wrigley, de chicles, están buscando una persona para montar una fábrica en Canarias. Y todo esto os lo explico porque entenderéis luego a dónde llego con esto. En ese momento él no sabía inglés, no sabía nada. Aún así, por su background jesuítica y su currículum, que tenía el poco que tenía, lo cogieron. Y es lo de siempre. Mucha gente me diría, no me atrevo a eso. Pero es como el tener un hijo, ¿no? Es decir, nunca estoy preparado. Pero en el momento que lo tienes, te preparas, automáticamente lo haces, te fuerzas a hacerlo. Que hay veces que vale la pena hacer ese paso, ese movimiento que te fuerza a hacerlo. Entonces, con esta empresa básicamente le asignan, se va a Estados Unidos, está un año entero en Estados Unidos haciendo un stage, con el presidente de la compañía y con los directores de filiales, y por ósmosis, en plan japonés, ver, escuchar, ósmosis, se va empapando de toda la cultura de la empresa americana. Vuelve a Canarias, que es donde le destinan, y ahí tiene que crear una empresa, montar la fábrica de chicles de Wrigley's en España, en las Islas Canarias. Empieza a montarla, él escoge, puede ser a lo mejor un poco anecdótico, pero es que vais a ver los traspiés que le van a ir viniendo, que luego le llevan. Él tiene que montar la fábrica, busca ingenieros, busca dragados y construcciones, diferentes empresas para crearlo, y cuando lo va a hacer le dicen desde Chicago, no, olvídate, te mandamos a un director técnico que lo va a hacer. ¡Pum! Primera en la frente. Da igual, venga, pues vamos a ponernos a hacer. Ese director técnico en un momento dado decide que se va de las Islas Canarias, con lo cual él se queda solo y teniendo que volver a empezar. Al cabo de pocos días, la mitad de la fábrica, el techo se desploma. Un 30 de diciembre. Llega ya, quita a todo el mundo, los operarios que seguían trabajando, y al cabo de unas horas se acaba de desplomar la fábrica. Él decía, estaba destrozado, porque finalmente, aunque no fuese yo el técnico que tenía que estar detrás de esto, básicamente yo era el responsable. Y la imagen que me estaban dando desde Estados Unidos es que tenía que solucionar esto. Y tenía que solucionar esto de una manera diplomática y al mismo tiempo fuerte, pero sin evitando ir a juicio. Y ahí sale otra de las máximas de mi padre, que es el suaviter in modo, fortiter in re. Suave en la forma, fuerte en el fondo. Y ahí creo que es una de las máximas también muy importante que nos han transmitido, que él siempre transmitía. Tú puedes tener toda la razón, toda la razón, la argumentación en lo que tú estás diciendo, pero si en la forma que lo dices no es la correcta, lo pierdes todo. Entonces, importantísimo esa parte de ahí. En esos momentos, en Canarias, el presidente de la compañía le dice, mira, vamos a poner a otra persona, te vas tú a la península y desarrolla todo el mercado en la península. Le hacen volver, en la península. Y una vez cuando está en la península, que él lo que quería era dirigir la fábrica en las Canarias, es el presidente de la compañía que va a visitar las Canarias y dice, Ricardo, vuelve y dirige tú la compañía. Se pone a dirigir la compañía y al cabo de un año, desde Chicago, aún estando todo el mundo contentísimo, las ventas triplicándose, etcétera, etcétera, por un tema de política interna, lo sacan porque una persona en Inglaterra había dicho, o se va él o me voy yo. Y de repente volvía a estar a una edad completamente sin nada en el paro. Y dejadme que os lea unas palabras de él. Dice, lloré amargamente, fue terrible, un mazazo, me gustaba lo que estaba haciendo, era feliz. A mis 45 años me sentía con fuerza y experiencia para llevar adelante el proyecto en España, el presidente me apoyaba, no entendía nada. A pesar de la gran decepción, trabajar en la multinacional americana al más alto nivel fue un privilegio irrepetible. Y volvemos a lo de siempre, aprendizaje de toda crisis, que es lo que hacía, ¿vale?
Vuelve a España, le encargan un grupo catalán montar una empresa, contactar con unos japoneses para montar una empresa de chicles en Barcelona. Hace un proyecto, se va a Japón, lo presenta, les entusiasma, vuelve esperando la respuesta y se está semanas, meses, años sin que pase nada. Mientras le piden que reflote una empresa que hidrolizaba proteínas para pienso animal, que ahí es donde empieza un poquito toda la historia. Entonces, ahí se produce lo que llamamos un cambio radical, en el sentido, hay una revolución con el químico con el que trabajaban, se dan cuenta de que los operarios que trabajaban con esas proteínas tenían las manos muy suaves, eran unas manos muy femeninas, y dijeron, esto tiene que tener un componente tópico importante. Hicieron una prueba con un dermatólogo, el dermatólogo dice los resultados son espectaculares, con 500 personas, y se queda ahí. La eficacia está demostrada. Él con el químico encantados, creen que pueden seguir con este proyecto revolucionario y de repente este conglomerado le dice, la empresa se cierra porque el precio de la soja ha bajado y ya las proteínas no nos interesan. Y se encuentra a los 50 años, otra vez, de nuevo, en el paro, 1979, gran crisis económica en España, con una mujer, con 4 hijos, mi madre diciéndole, sal a buscar un trabajo, y él diciendo, poniendo el ejemplo de Scarlett O'Hara en Lo que el viento se llevó, digo, pongo a Dios por testigo que no voy a trabajar para nadie más. Y de repente decide ir a vender esas proteínas. Y de repente el dermatólogo amigo suyo le dice, Ricardo, no te equivoques, tú no tienes que vender las proteínas, tienes que vender el producto final, la cosmética. Cosmética, en el año 69, un hombre de su edad, 50 años, creo que lo único que había probado, una crema solar, era lo único que había probado. No tenía ni idea, no sabía nada sobre esto. Entonces, ¿qué comenta? Dejadme que os lea unas cosas antes de empezar la compañía. Dice, ciertamente Naturavise no hubiera nacido nunca si, primero, no hubiera estado dirigiendo la fábrica de hidrolizados de proteína, segundo, su expansión comercial no hubiera sido posible si no hubiera trabajado antes en la consultoría, dando cursos de ventas, de marketing y de organizaciones de empresas, tercero, nunca hubiera sabido publicitar bien los productos sin los conocimientos de publicidad que adquirió en Nestlé, cuarto, nunca hubiera podido iniciar la expansión internacional en América si no hubiera dirigido España la filial de una multinacional americana. Y finalmente, y quinto, nunca hubiera podido trabajar con una mentalidad social en Naturavise sin las enseñanzas que recibí durante mis años en los jesuitas. Y es lo que comentábamos antes, poner en valor la experiencia, el relacional. Los negocios muchas veces tienen que ver con el sentido común, y ese sentido común se consigue con la experiencia de vida. Los negocios, siempre lo decimos, los negocios nunca son entre empresas, los negocios son entre personas en las empresas. Y para eso, esa experiencia, esa madurez es muy importante de cara a ser emprendedor. Decide empezar Naturavise en 1979, empiezan la empresa básicamente con... Bueno, no sabe nada del mundo de la cosmética, la única que sabe algo es mi madre, la convence a su madre y a un grupo de amigas de su madre para empezar, y empiezan de una manera completamente aprendiendo todo al momento. O sea, consiguen un piso de mi abuela, una casa antigua, con un solo teléfono, con la idea de que iban a probar durante un año. Si funcionaba, seguirían, si no, al cabo del año, cada uno a buscarse un trabajo. Pero no dejaron de apostar por ello. Una de las cosas interesantes de esto es que una de las cosas con las que empezaron era importante, no apalancarse nunca con avales personales, lo tenían clarísimo. Segundo, él y mi madre tenían el 51% de la compañía, y como el resto eran amigos y para que hubiese una total transparencia, la gestora que llevaba todas las cuentas era escogida por los minoritarios, ¿vale? Son de las cosas que a él le daba mucha importancia. A partir de ahí
se podía decidir canal profesional o canal de venta al público. Empiezan en el canal profesional, dermatólogos, estéticas, porque allí no había que hacer inversión, y solamente lo consiguieron gracias a tener un gran producto. Si no, estaríamos otra vez en la calle. Ricardo, creo que tenemos un vídeo para ver, ¿verdad? Investigación. Sí, Porque ¿me dejas? son las 18 y 28 minutos. Vale. Déjame. Y como te quedan 2 minutos, quiero que termines. Vale. Quiero ver el vídeo. Perfecto. Está calentando en el banquillo Elena. Perfecto, muy bien. Para salir ya a jugar. Vale, perfecto. Solamente comentaros. De empezar en España y empezar a los 50 años, pasa la estética, empezamos a crecer en el mercado español. En un momento dado, por la experiencia americana, salta a Estados Unidos y era toda una historia de superación. Vamos a Estados Unidos, invertimos 5 años, nos estampamos porque no encuentra el canal adecuado y dice, nunca más volveré a Estados Unidos. A los 6 meses volví a estar en Estados Unidos, pero en otro canal. Era la adaptación continua ante el contratiempo. Y a partir de ahí empezamos en otro canal, el canal de venta al público. Bergel Goodman, Neiman Marcus, Harrods, se expande en este sentido. Bueno, os podría explicar muchísimo más de esto. Os voy a poner un vídeo de lo que consiguió, y luego si acaso en las preguntas os explico alguna cosa más. Porque, Ricardo, ¿vale? tenemos tiempo, no ¿Sí? te preocupes, ¿Sí? porque tenemos tiempo para en la siguiente intervención. Ahora Perfecto. te pedimos que nos puedas poner el vídeo. Mientras pones el vídeo, quiero saludar, antes de dar la palabra a Alfonso, que va a hacer la introducción de Elena. Quiero saludar a las personas que nos han acompañado, empresas como Santander, muchas gracias, MG, Price, Otis, al diputado Capdevila, antiguo alumno de esta casa, muchas gracias, Joan, es una alegría siempre verte. Entiendo que no has venido por las filias que tienes con la figura del señor Fisas, sino también porque quieres a esta casa, lo sé. Muchas gracias. Vamos a ver el vídeo y le cedo la palabra a Alfonso. Vale. ¿Me dejáis que os diga solamente una última frase antes de esto? Él dice siempre he pensado que hay 2 formas de sentirse mayor. La primera, mirando siempre al pasado, lo que hice, lo que dejé de hacer, en lo que podría haber hecho, los errores, los aciertos. La segunda es mirar lo que aún puedes hacer de ahora en adelante. Y con esta mentalidad, a los 80 años volvió a reinventarse y hizo la fundación. Muchísimas gracias, Ricardo. Hemos visto un ejemplo de cómo es posible emprender con éxito a partir de los 50 años. En el programa de transición profesional sí que capitalizamos algunos de los elementos que ha comentado Ricardo, por ejemplo, su padre, toda la experiencia que había tenido en diferentes empresas, ¿no? Las pudo integrar, ¿no?, como piezas de Lego y ponerlas al servicio de su nueva iniciativa. Y ahora lo que vamos a hacer, para respetar el tiempo, es invitar a otra ponente, que es Elena Sanz, que es la directora general de personas del Grupo Mapfre. El Grupo Mapfre es uno de los grupos no más cuidadosos con el empleo y a modo internacional ha creado muchísimo valor, y Elena nos va a enriquecer la visión de Ricardo, cómo también la gran empresa puede contribuir a ese cambio de la sociedad, y también va a compartir con nosotros algunas estadísticas interesantes. Elena, muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Buenas tardes a todos. Gracias, Iñaki, a Lucía y a todo Deusto por esta invitación. Y la verdad es que estoy encantada de estar aquí y compartiendo silla con Ricardo. Yo creo que yo iba a empezar diciendo que el talento no tiene edad, pero es que claramente, Ricardo, lo has explicado mejor que yo, que el talento no tiene edad. Y esto, por mucho, yo creo que no debemos cansarnos de repetirlo. El talento, al final, que tenemos cada uno es el conjunto de nuestras experiencias, de los conocimientos adquiridos y, sobre todo, de nuestra actitud. Y, desde luego, ni la raza, ni el género, ni la edad pueden ser los que determinen si somos aptos o no para un futuro profesional o para un reto, ya sea de emprendimiento o de un nuevo trabajo que tengamos por delante. Y esto para mí es importante porque yo, una de las cosas, cuando tomabas las notas para hablar hoy aquí de estas perspectivas profesionales del talento senior, yo creo que hemos cambiado mucho, y el ciclo que antes teníamos de estudio, trabajo, jubilación ha cambiado a estudio, trabajo, estudio, trabajo.
Y esto hace que constantemente estemos adquiriendo nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes si queremos, porque lo más importante aquí es que tengamos la oportunidad de hacerlo, pero también que combinemos trabajo con emprendimiento de una manera continua. Y esto lo podemos hacer gracias a los cambios en las formas de trabajo y en la sociedad que hemos vivido en los últimos años, que todos vosotros claramente conocéis, la tecnología, los nuevos cambios digitales, pero sobre todo la investigación que ha permitido que toda esta nueva forma de vivir, este nuevo bienestar, haga que los 80 sean los nuevos 60 y sean los nuevos 60 para las generaciones actuales, pero sobre todo para las generaciones futuras. Y aquí quería comentar este tema porque el retiro obrero, tal y como lo conocemos, que dio lugar a la palabra a la jubilación, como la vemos ahora, que marcó pues al inicio del siglo XX la edad de jubilación a los 65 años, venía en parte determinado por una esperanza de vida que en el año 18, y salíamos o estábamos con la gripe española de 50 años, tanto que nos hemos acordado de la gripe española en el último año, ¿no? También aquí. Pero todo esto ha cambiado y gracias a Dios ha cambiado, porque desde mediados del siglo XX, desde mediados del siglo pasado, la esperanza de vida está subiendo 3 años cada década. Pero además yo creo que lo más relevante no es que ahora en España tengamos una esperanza de vida de 84 años, 81 los hombres y 86 las mujeres, sino que sabemos que las niñas que están naciendo ahora tendrán una esperanza de vida en torno a los 100 años. Pero más relevante que eso es que cuando nos jubilemos, si nos queremos jubilar a los 65 años, tendremos por delante 20 años de vida o 25 años de vida, la mayor parte de ellos libres de enfermedades discapacitantes, es decir, que estaremos plenamente con nuestras capacidades físicas y mentales y podremos desarrollar una segunda vida de trabajo, de emprendimiento o de estudio. Pero creo que eso es lo más relevante que nos ha traído la investigación, la tecnología y este mundo y estas nuevas formas de trabajo. Este ciclo, como os decía antes, de educación, trabajo, educación continua, creo que es el que va a reforzar la forma en la que vamos a trabajar a futuro y la forma en la que vamos a configurar nuestra vida, más allá del reto demográfico al que nos enfrentamos. Antes hablaba, creo, Iñaki, del desempleo y yo sacaba el otro día los datos, la EPA del tercer trimestre del año 2020 arrojaba una tasa de paro del 16,3% de la población activa en España. Los mayores de 54 años, en este caso, eran el 12,1%. ¿Por qué el que los mayores de 50 años salgan del mercado laboral o dejen de aportar sus conocimientos a la organización es malo? Pues yo creo que no es bueno ni para las personas o genera determinados problemas para las personas, para la empresa y para la sociedad. En primer lugar, para las personas porque genera cierta frustración y cierta angustia hacia el futuro. Y lo genera porque ellos van a buscar una ocupación para esos 20, 25 años de vida plena que les quedan por delante y también crea una angustia financiera porque genera la duda de si con el ahorro acumulado a lo largo de los años de vida laboral sumado a la pensión pública que esas personas van a tener va a ser suficiente para vivir como quieren vivir esos años que restan de vida de jubilación. En segundo lugar, y no menos importante para la empresa, porque la empresa no solo pierde conocimiento, sino que pierde algo que para mí es mucho más relevante, que es el engagement generacional. El engagement generacional ha permitido que las generaciones más veteranas en la empresa sean las que hagan de nexo con las nuevas generaciones, las que no solo transmiten conocimientos, sino que transmiten la cultura de empresa, los valores y transmiten la tranquilidad y la experiencia que te dan los años para enfrentarte a los retos o a los nuevos problemas, como nos decía hace un momento Ricardo. Y en tercer lugar, para la sociedad, porque la sociedad va a disponer de menores rentas presentes y de menores rentas futuras. Menores rentas presentes porque las personas que han dejado de trabajar, la prestación por desempleo, el subsidio, es menor claramente que el salario que normalmente cobran, y menores rentas futuras porque estas lagunas en la cotización, en el caso de que dejen de trabajar, también conllevan una pensión menor. Con lo cual yo creo que si queremos crear una sociedad con mayor bienestar, más justa, más inclusiva, tenemos que tener en cuenta que no solo la edad no es importante, sino que tenemos que contar con todo este conocimiento que tenemos todavía las personas más allá de los 50 años.
Pero para que esto sea así, tenemos que adaptarnos y las mismas organizaciones, las empresas, tenemos que personalizar nuestra oferta a los empleados más veteranos, ¿no? La personalización de su experiencia tiene que pasar porque el talento y el desarrollo profesional debe ser diferente. Tenemos que trabajar en puestos no tan constreñidos a esos silos de las entidades organizativas y jerárquicas, sino trabajo en proyectos, trabajos de emprendimiento, trabajos en procesos transversales. Tenemos que ver también temas de beneficios sociales, mucho más adaptados a sus necesidades, o aspectos que les van a ir construyendo y ayudando hacia ese puente hacia su jubilación, como pueden ser planificación financiera, temas de outplacement, ¿por qué no?, pero también formación hacia el emprendimiento. Si hablamos un poco de pensiones, porque yo creo que también es un tema relevante, y pensamos también en el reto demográfico que tenemos por delante, lo que ya sabemos es que si no hacemos nada, y esto es un concepto que habla también mucho Iñaki de él, en el año 2050 la sociedad española se dividirá por tercios. Tendremos un tercio de la población mayor a 65 años, un tercio de la población menor de edad y un tercio de la población que será la potencial población activa. Esto genera mucho más allá de retos demográficos, genera un planteamiento de sociedad totalmente diferente, porque nos vamos a encontrar con solo un tercio de la población que, si nada cambia, estará trabajando. Por eso creemos que, o por lo menos es lo que yo creo también, es que a partir de los 65 años la vida tiene que cambiar de la manera en como la entendemos, pero nos puede dar muchas más oportunidades para que se alarguen no solo esa vida laboral, sino que se alargue la forma en la que contribuimos a una vida más activa, porque lo que nosotros queremos es gente jubilada que siga consumiendo, siga comprándose coches, sigan comprándose casas, sigan viajando y sigan teniendo un potencial económico que les permita vivir con esa plenitud. Hoy en día la pensión, pensar que la única fuente de ingresos será esa pensión pública, pues bueno, pues para algunos colectivos de la sociedad será claramente insuficiente y por eso los retos de la planificación financiera son importantes. Pero si esto lo llevamos al género, y aquí voy a hablar también de las mujeres, y quiero comentarlo porque MAPFRE participa junto a otras empresas en un clúster que se llama Closing Gap, y MAPFRE hizo un estudio sobre pensiones y la brecha de género en pensiones. Y para las mujeres esto es aún un poquito más importante, ¿no? A pesar de que las mujeres son el 48,8% de la población jubilada, ellas, el gasto en pensiones de las mujeres es 24.500 millones de euros inferior al de los hombres. Y el otro día, sacando los datos, a diciembre del 20, la pensión media de los hombres es de 1.237 euros y la de las mujeres de 816 euros. Esto, no se nos escapa a nadie, viene provocado principalmente por la incorporación más tardía de la mujer al mundo laboral y también por algo que las empresas no hemos terminado de resolver y que lo que tenemos que hacerlo con políticas de flexibilización, sobre todo para que todo el mundo pueda optar y elegir, que es la maternidad, el cuidado de los hijos y el efecto que esto está teniendo en sus carreras profesionales. Por eso, el futuro laboral, o yo diría ya el presente laboral, es el de una sociedad mucho más longeva, que se tiene que reinventar y que va a querer trabajar más allá de los 65 años. Y para terminar mi intervención, sí que quiero comentaros la experiencia de MAPFRE. ¿Qué estamos haciendo en MAPFRE? Porque claro, yo aquí cuento las cosas, pero lo importante es ver qué es lo que estamos haciendo. Pues bueno, a las grandes corporaciones es cierto que en España, a lo largo de los últimos años, han salido bastantes empleados más cerca de los 50 que de los 60. Esto empezó, sobre todo fue a finales del siglo XX, finales de la década de los 90 y primeros del siglo XXI. Y más allá de matices organizativos, yo destacaría dos temas que impactaron mucho en esa situación. La primera es que las personas que llegaban a los 50 años de edad eran en gran parte personas que se habían incorporado al trabajo a los 16 años o incluso antes. Y llegaban físicamente agotadas, no les hablabas de reskilling, upskilling, ni de este tipo de adaptaciones, porque para ellos era bastante complicado y era quizás menos importante en ese momento. Y por otro lado, las generaciones nuevas venían muy fuertes y como venían muy fuertes, era mucho más fácil que los nuevos puestos los ocuparan estas personas que capacitar o recapacitar a estas otras personas. Por eso, hasta ahora las organizaciones nos hemos ocupado poco del talento senior.
Pero yo creo que lo que hay que construir es una verdadera estrategia para trabajar con estas generaciones que a mí me gusta llamarlas las generaciones más veteranas. Y para eso nosotros empezamos a desarrollar a finales del siglo XIX, es decir, no, del año 19, a finales de 2019, empezamos a desarrollar el proyecto IGIN de la mano de esta casa, de la mano también de Deusto, con 3 objetivos. Por un lado, consolidar un entorno laboral en el que la edad no fuera para nada una barrera. En segundo lugar, facilitar un entorno laboral donde cualquier persona se pudiera desarrollar si quería, con independencia de la edad. Y en tercer lugar, crear una cultura de sensibilización hacia ese talento senior, ¿no? Que formara parte de las oportunidades que en la empresa se pudieran dar. Y en él construimos un proyecto con 2 fases. Primero hicimos un análisis de datos y en un segundo lugar estamos definiendo ahora el plan director. En el análisis de datos, y ahora os daré algún dato de la encuesta, hicimos un análisis cuantitativo, primero viendo cómo era la plantilla que nosotros teníamos y las proyecciones de plantilla para los próximos años, qué iba a pasar si no hacíamos nada. Un análisis cualitativo con focus group, a grupos de personas de más de 50 años y una encuesta a todos los empleados de más de 50 años en España, con el fin de montar un plan director con 5 ejes. Y alguno lo he mencionado antes. 1, determinando cómo vamos a trabajar el talento y el desarrollo profesional en todos los empleados de más de 50 años. En segundo lugar, trabajando en sus condiciones laborales, en ese tiempo de flexibilidad, en esas jubilaciones parciales, en el ir construyendo esa salida progresiva de la organización para que ellos también puedan ir pensando en su jubilación y en el futuro fuera de la empresa. En el bienestar financiero, trabajando con ellos en seguros de ahorro y en la planificación financiera para el futuro, en temas de salud, que es algo que realmente les preocupa mucho a este colectivo, y en una línea de cultura para conseguir ese objetivo de sensibilización. Y os voy a dar algunos datos de la encuesta que a mí por lo menos me han sorprendido, ¿no? Nosotros tenemos 3.950 empleados de más de 50 años a los que dirigimos la encuesta, contestó el 60% de los empleados. Y de forma rápida, por ejemplo, las medidas que mayor respaldo habían recibido eran aquellas que estaban encaminadas a facilitar la salida del trabajador senior, preferiblemente bajo fórmulas transitorias, es decir, ellos lo que buscaban es esa reducción de jornada, jubilaciones parciales. Pero todavía también hay muchos trabajadores de más de 50 años que lo que piden es un adelanto de la edad de jubilación, o sea que están pidiendo adelantar la edad de jubilación o bien para descansar o bien para otro proyecto empresarial o de emprendimiento. En un segundo nivel hablaban de su desarrollo profesional, buscan inversión en sus habilidades digitales y en todas estas nuevas capacidades que estamos buscando en la empresa. También buscaban medidas orientadas al bienestar y también, pero ya en menor medida, en aspectos relacionados con la formación y la mentorización. Para destacar, muy preocupado este colectivo por la futura situación económica a la que se van a enfrentar cuando dejen la empresa y por la salud propia y la familiar, y mucho menos preocupados por cómo van a vivir en cuanto a esa falta de ocupación, cuál va a ser el día después de la salida de la empresa y ese menor trato de las personas, el famoso teléfono que nos suena, que muchas veces se dice y que les preocupaba mucho menos. Tengo muchos más datos, pero no es el foro y no los voy a comentar aquí. Bueno, yo siempre lo que quiero decir es que los seniors son el futuro laboral cercano. No podemos dejar de lado el talento de los seniors por su conocimiento y por lo que comentaba antes, que es muy relevante, del engagement generacional. Ellos tienen que formar parte de las empresas, del futuro, de los retos profesionales, de los retos de emprendimiento, pero sobre todo tienen que tener la oportunidad de formar parte de esos retos, que ellos tengan la oportunidad de decidir sin que en las organizaciones exista ningún sesgo. Y esto es algo que debemos defender en la organización a todos los niveles. Bueno, y eso era lo que yo os quería contar de una forma rápida. Creo que me he adaptado a mis 15 minutos. Vamos, y si me he pasado, lo siento. Pero... Está perfecto, Alfonso. Yo tengo una pregunta para Alfonso, ¿sí? Tengo una pregunta para Ricardo y tengo una pregunta para Elena. Entonces, a Elena quiero que haga un ejercicio también personal de decirnos cómo te ves tú dentro de 5 años. O sea, o cómo te ves tú dentro de 10 años. Es decir, nos has contado algunas cuestiones que afectan al género también.
pero quiero que me cuentes o que nos cuentes cómo te ves tú. Ricardo, quiero que retome el hilo de los 80 años de tu padre y cómo a los 80 tenía fuerza para montar la fundación. Y Alfonso, que me cuentes algo del programa de transición profesional de Deusto Business School. Empezamos por Alfonso. Pues yo voy a meter un poquito la cuña publicitaria. Ha sido bastante inspirador tanto las palabras de Elena como las de Ricardo, porque sí que se puede, ¿no? Entonces, este colectivo necesita cualificarse, creo que eso es un diagnóstico que todos compartimos. Igual que estudias un MBA cuando acabas la carrera para incorporarte al mundo laboral, pues el programa de transición profesional te permite equiparte de los elementos que te van a permitir tener más éxito. Básicamente hemos identificado que va a haber dos perfiles, un perfil que va a ser más emprendedor y a él le vamos a ayudar a este perfil con lo que es un business plan, lo que es un business model, cómo conseguir fondos y fuentes de financiación y más que lo que hay que hacer, ¿no? Porque veíamos que al final hay que tener el talento que ha tenido Ricardo Fisas de identificar una oportunidad y tener las cualidades de hacerla make it happen, ¿no? Que dicen los anglosajones. Lo que sí que vamos a ayudarles es a evitar errores que pueden ser serios. Luego hemos identificado otro target más de alta dirección, que a este target lo que le interesa es pasar de un contrato laboral a un contrato mercantil, lo que se dice de directivo a consejero, y para ser consejero ya no tienes la red de una gran empresa, ni tienes un entorno constante, hay una serie de cualidades y de habilidades que tienes que desarrollar. Y tenemos todo el detalle si tenéis interés, ¿no? Entonces, y también como hilo conductor para los dos perfiles, lo comentaba Elena, y MAFRE es una institución que asesora en patrimonio, la parte de cómo incrementar y mantener tu patrimonio financiero es fundamental, ¿no? Y también el programa tiene ese módulo de inversión financiera para que los directivos seamos capaces, ¿no?, de mantener lo que hemos conseguido y permitir que nos haga llegar donde queremos. Estupendo. Elena, vamos a hacer ese ejercicio. Bien, bueno, vamos a hacer, yo el primer ejercicio que voy a hacer es que yo cumplo años el 13 de marzo, entonces este año pasado no los cumplí porque fue cuando entraba el confinamiento, así que todavía no entré en los 50, estoy todavía. Entonces, bueno, yo lo que sí que veo claro en 5, en 10 años, en 15, yo creo que si todo va bien tendré una vida muy larga por delante. Entonces, yo sí que me veo trabajando y estudiando y trabajando. Yo creo que no hay nada más importante que aprender, que conocer, que seguir pues alimentándonos de todos los que estéis aquí, de las experiencias de todos. Y desde luego voy a estar trabajando y estudiando. ¿Dónde? Pues bueno, yo sabes que para mí trabajo en una gran empresa, para mí la mejor, entonces espero seguir trabajando en mi empresa con nuevos retos profesionales. Estamos en una empresa que nos reta cada uno diariamente y por lo tanto creo que hay muchas oportunidades y un abanico de distintos proyectos en MAFRE en los que yo creo que puedo aportar y participar, por lo tanto me veo dentro de mi empresa al menos los próximos 10 años y me veo también haciendo ese engagement generacional cuando entre en esta década de los 50 definitivamente, haciendo ese engagement generacional entre todas las generaciones, intentando aportar mis experiencias y ayudando. Y desde luego tengo claro también que el día que deje la empresa seguiré trabajando de una manera u otra, no sé en qué, pero no pararé porque eso me costará mucho más. Estupendo. Muy bien, pues para que entendáis cómo llega mi padre a la fundación, él resumía su vida diciendo: yo y tu madre compramos un avión, lo estuvimos pilotando durante muchos años, en un momento dado incorporamos a la segunda generación como copilotos, cuando pasan los años vosotros pasáis a pilotar el avión, nosotros pasamos a ser los copilotos, ayudándoos, más adelante nosotros pasamos a la cabina del avión y siempre estamos ahí por si nos necesitáis, pero ya pilotáis vosotros la empresa solos y al final ya solamente estáis vosotros pilotando y nosotros no estamos en el avión. Dice, tu madre seguramente estará dedicando a sus nietos a hacer otras cosas que le apetecía. Yo
estaré en la torre de control. Quiero tener un bicho. Y con esta idea, con esta energía, cuando llegaba a los 80 años, a la secretaria del Consejo, a Julia Tellez, le dijo: Julia, ayúdame a formar la Fundación Ricardo Fischers Natura Visé, porque si no, creo Natura Visé 2 y le hago la competencia a mis hijos, para que veáis un poco la energía que había detrás. Y la fundación básicamente es lo que decía, gracias a esta empresa, que además es 80% mujeres, desde la CEO, que es mi hermana mayor, hasta todos los niveles de la empresa, 80% mujeres y en todos los cargos directivos, dice, hemos de devolver a estas mujeres que nos han ayudado a crear Natura Visé. Y hemos de crear algo que ayude. Y entonces, esta fundación se creó con 3 objetivos. Acción social, estética oncológica, tratar a mujeres con cáncer, y el Project Difference. Dejadme solamente que os mencione el de estética oncológica. Nosotros pensábamos que una persona en tratamiento de cáncer estaría bien, si se le está cayendo el pelo, las cejas, que al menos la cara no la tuviese deshidratada, seca, que se viese bien al espejo. Lo que a nosotros nos sorprendió es que la gente, el feedback que nos daba, es de, no, la cara está bien, no me interesa. Pero lo que a mí lo que me pasa es que puedo dormir, las sábanas ya no me cortan, las manos que las tengo agrietadas puedo acariciar a mis hijos. No os podéis imaginar el orgullo que nos daba como el poder hacer esto. Y él durante muchos años ha estado, él siempre ha dicho, yo soy un florero a esta edad, pero como florero ha sido el mejor embajador de la empresa y el mejor embajador de esa fundación. Muchas gracias, Ricardo. Cuando preparábamos esta sesión, pretendíamos que fuese muy coherente con la institución. Nosotros trabajamos para empresas, servimos a empresas. Entonces, por eso era muy importante encontrar una empresa grande, con muchos trabajadores, que también pudiese demostrar que conviven muchas generaciones dentro de la compañía y que lo hacen con éxito. Pero también había que encontrar un testimonio personal. Entonces, Ricardo, ha sido muy importante también esa parte, y yo te tengo que pedir disculpas porque el tiempo que tenemos es el que tenemos y no hemos podido terminar. Nos hemos quedado con ganas de saber algo de Natura Visé. Entonces, hay mucha gente que lo sabe. De hecho, se ha hecho un poco revuelo en Deusto Business School, especialmente en las señoras, cuando se habló de Natura Visé. Y yo dije en bromas, quería traer algún producto, he dicho que no queremos nada, ¿no? Y entonces, pues por poco me tiran a gorrazos, ¿no? Entonces, es broma, pero cuéntanos algo de Natura Visé para quien no conoce Natura Visé, que hay gente que no la conoce. Cuéntanos algo, a mí me ha sorprendido también vuestra presencia en Estados Unidos, vuestra presencia también en Asia, ¿no? En Asia, en todo el mundo del espectáculo. ¿Puedo retomar la presentación? Eso no quiere decir que te dé permiso para 20 minutos, tienes 2-3 minutos para poner algo, porque hay preguntas para Elena, sé que hay 2 preguntas o 3 y sé que hay otra pregunta para ti. Perfecto. Y vamos a terminar en punto, adelante. Yo creo que con los hitos de Natura Visé tendréis una idea. Una empresa de estética, de cremas, cosméticas, lo que llamamos innovación tecnológica a nivel cosmética. A partir de ahí conquistamos el mercado americano en un canal completamente diferente al nuestro, que es el canal del retail, el mercado del lujo. Pasamos a ser profetas en tierra ajena. Harrods nos llama para tener nuestros productos. Julia Roberts entra a un spa y no está Natura Visé y dice que no vuelve si no están nuestras cremas. Cambiamos el Made in Europe por Made in Barcelona porque nos localizaba y en aquel momento eran las Olimpiadas. A ver si pasa. No consigo pasarlo ahora, vale, perdón, para atrás, aquí, creamos una nueva sede, de repente en el 2005 nos vamos sin saber nada a Hollywood, a los Oscars, a tratar a las estrellas de cine, las fiestas privadas que hay antes, en un tratamiento que había con diamantes, con joyas a diamantes, teníamos una crema Diamond y desde entonces estamos allá tratando a todas las actrices o a la mayoría de actrices que están en la alfombra roja. Nace la fundación en 2008 y ya para acabar, bueno, 2012 mi padre, que es cuando se muere, solamente comentaros, con 82 años en moto con su Harley Davidson Barcelona-Praga, a los 81 Barcelona-Nápoles. Esa energía de esto.
Luego, en 2013 empezamos la expansión internacional, especialmente en Asia. Estamos actualmente en más de 40 países. Nace la Beauty Lovers Day, un día que creamos especialmente en el sector. Y ya para acabar, somos la primera empresa europea cosmética que tiene los estándares de calidad de Forbes Travel Guide, que es la referencia en estándares a nivel de restauración y de hoteles. Y, como os decía antes, por tercer año consecutivo en los World Spa Awards hemos sido premiados como la mejor marca spa del mundo. Y acabamos de inaugurar nuestra nueva casa fábrica, un edificio state of the art al cual estáis invitados cuando vayáis a visitarla. Pues muchas gracias. Pues yo sin más voy a pasar también a preguntas de la audiencia. Voy a empezar por Elena, porque todos los que hemos tenido ocasión de trabajar para Mapfre, aparte de conocer también que es un grupo internacionalmente muy potente, ¿no?, en muchos países, ¿no?, sobre todo de LATAM, lo que sorprende es esa generación, o sea, ese engagement y esa cultura de empresa, ¿no? Has comentado antes el tema de engagement generacional, pero nos preguntan explícitamente cómo conseguís tener, ¿cuántas son? 5 generaciones, ¿no?, ya trabajando, pues consiguiendo esa misma savia, ¿no?, esa misma misión. Bueno, yo creo que siempre han trabajado muchas generaciones, quizás no 5 como las entendemos ahora, pero siempre han trabajado muchas generaciones en Mapfre. Lo has dicho muy bien, nosotros estamos en torno a 40 países en el mundo y la verdad es que no todos los países tienen la misma composición de estructura de plantilla. Hay países como pueden ser España o Puerto Rico, donde hay 5 generaciones muy marcadas, también con muchos senior mayores de 50 años, y hay otros países donde el colectivo senior es un poquito menor. Bueno, a ver, yo creo que nosotros tenemos una cultura muy fuerte, muy arraigada en la organización. En Mapfre resalta ante todo la cantidad de años de antigüedad que tenemos todos en la empresa. Sabéis que tenemos premios de antigüedad de 25, 30, 35 años en la empresa. Eso a veces cuando ibas a algún foro con consultores pues te lo criticaban, ¿no? Y le decías bajito y decías, no, es que llevo ya 20 años en Mapfre, y era como, Dios mío, pero si tú tienes una empresa que te reta constantemente, que te ofrece promoción, que te ofrece una movilidad geográfica muy rica, una movilidad funcional que nosotros tenemos en torno al 14%, es decir, cada año 14 de cada 100 empleados cambian de puesto, de país, de posición. Esto hace que ese reto que tú tienes de manera constante te permita un desarrollo profesional muy fuerte dentro de la empresa. Y esto se hace intentando no generar barreras con las generaciones, pero es cierto que con el talento senior todavía tenemos la asignatura pendiente de intentar engancharles mucho más al final de la organización y que no en las épocas en las que quizás es necesario ajustar o redimensionar la plantilla, siempre pensemos en las personas de mayor edad, porque no es así, porque son las personas que muchas veces pueden hacer un cambio en la organización o asumir un proyecto diferente. Estamos casi terminando, nos quedan unos minutos, 10, 12 minutos. Vamos a tener luego un rato para charlar fuera de Zoom, los que estamos aquí, pero tenemos la suerte de contar con el presidente de la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados, el señor Joan Capdevila, que ha hecho 2 preguntas por escrito, entonces le vamos a decir que venga, vamos a desinfectar esto para que el virus no llegue al Congreso de los Diputados. O no venga, Bueno, muchas gracias. Pensaba que dándolas por escrito había suficiente. Esto lo hace Iñaki porque ha visto que mi letra es ilegible y el primer mensaje era: Iñaki, habla de tu libro, porque supongo que tu preocupación arranca de cuando escribiste cuando inventaste este palabra que cuesta tanto de pronunciar, Agenomics, supongo, y que un poco enmarca lo que hoy venimos a hablar. Para Ricardo, apasionante la trayectoria, los que venimos de la tradición de la empresa familiar de otra dimensión, pero en esencia compartimos ese espíritu y esa emoción. Y es apasionante pues la trayectoria y la inspiración de la figura de su padre. Mi pregunta era, ¿cómo se hace para convertir la visión del fundador
en cultura empresarial y sobre todo cuando se toma dimensión? Buena, interesante pregunta. ¿Hago la otra y me Sí, siento? sí. Me ha parecido muy interesante el programa y me gustaría conocerlo con más detalle y le voy a dar mi tarjeta por si tiene a bien comparecer ante la comisión que tengo el honor de presidir. No acabo de ver cómo se hace, y perdón, mi visión es la del legislador y por tanto no acabo de entender cómo se hace de un programa que se autoimpone una empresa por una cuestión de cultura corporativa para generalizarlo. Y no puedo sustraerme a pensar en un ejemplo muy reciente. Habla usted de... lo he apuntado aquí y ahora no lo encontraré. Primero, no sé cómo se cuantifica objetivamente, y esto también lo aprendí en esta casa. Póngale un número, por favor, a retener ese talento senior, si ustedes tienen la forma de hacerlo. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de generalización, cuando pongamos cómo se hace para premiar esta cultura que entiendo que es buena y es positiva y es buena para la economía en general. Cuando pongamos por el caso en la última mega fusión bancaria, la escabechina, que va a superar los 8.000 puestos de trabajo, el primer criterio es la edad. Estas dos importantes corporaciones no le dan importancia, no se la dan suficiente a este acervo corporativo que supone tener gente con trayectoria. Y estas son las dos preguntas. Perdón. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieres empezar? ¿Empiezo yo? Sí, sí. Bueno, a ver, yo creo que lo he comentado durante la presentación y la verdad es que yo creo que lo que tenemos que dar es sobre todo oportunidades. Es cierto, pero también lo he dicho en los datos cuando lo estaba leyendo, no todas las personas quieren llegar a la edad de jubilación ni alargar su vida laboral. Y yo creo que eso también es una opción personal válida. Es decir, hay personas que quizás llevan en una gran corporación 25 o 30 años y prefieren terminar su vida laboral a una determinada edad en esa corporación y seguir con nuevos retos fuera de la empresa. Y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestros proyectos. De hecho, en la encuesta, como decía antes, que nosotros hemos hecho, una de las medidas más demandadas sigue siendo adelantar la edad de jubilación, porque hay gente que llega a estas edades con el deseo de hacer algo diferente dentro de la empresa. Para mí lo más relevante no es si una persona quiere continuar hasta los 68 años o irse a los 58 años. Para mí lo más relevante es que cualquier persona dentro de la organización tenga opciones y tenga opciones de desarrollar su vida profesional de una manera o de otra, si quiere trabajar hasta los 68 o si quiere irse a los 58. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Lo que nosotros tenemos que hacer es permitir que todos los empleados, con independencia de la edad, puedan asumir el desarrollo profesional que quieran en cada uno de los momentos. Nosotros, como gran corporación, vamos a trabajar en ello y estamos trabajando en ello y lo estamos haciendo tanto desde una manera interna como también desde una manera externa a través de la Fundación Mapfre, también a través de Genomics, intentando hacer llegar todos estos cambios y estos proyectos a la sociedad. Entonces, internamente sé que no somos la única gran empresa que lo está trabajando y externamente sé que vamos a ser un referente en todos estos temas de Genomics y del talento senior. Y desde luego, encantada, no recuerdo el nombre. Joan Encantada, Joan, de la invitación, que me quedo con ella y podemos comentar estos temas más adelante y con más tiempo. Ricardo. Perfecto. Pues un poquito, si me podéis poner un segundo la presentación, en el decálogo que salía de mi padre para contestar a la pregunta. Voy para atrás, perdón. Un poquito, no, para adelante. Voy, 1, 2, 3. Un poco.
Cosas importantes para él. Apréndete los nombres de las personas. Acoge a todo el mundo con una sonrisa. Sea abundante en el elogio. Escucha con atención. Interésate por lo que interesa a los demás. Muestra simpatía por las ideas de los otros. Pide la opinión antes de dar la tuya. No discutas, aunque ganes, pierdes. Si te equivocas, admítelo enseguida. Haz favores. Esto es un decálogo de mi padre que está muy presente en la cultura de la empresa, que siempre intentamos estar ahí. Siempre decimos que la mejor manera de transmitir esa cultura es estar cerca de nuestros equipos, que por otra parte es el gran reto, como bien decías, cuando tienes una gran expansión internacional. Y creo que ahí el reto que tenemos a nivel directivo y a nivel de empresa familiar es cómo te sales un poco más del día a día del trabajo y te enfocas más a acompañar a los equipos, a estar con esos equipos en las diferentes partes del mundo y transmitir esa cultura corporativa, independientemente de que tengas luego plataformas de comunicación interna, etcétera, etcétera. Pero creemos que esa cultura de empresa familiar es muy importante y es el gran reto cuando te estás expandiendo. El poder estar con todo el mundo, que te conozcan, que conozcas los nombres de las personas, etcétera, etcétera. Nos queda una última tacada de preguntas, Alfonso. Tienes tres, yo creo. Sí, yo tengo aquí una pregunta. De golpe las tres y vamos terminando. Que básicamente estaba en línea con lo que ha preguntado Joan, que básicamente es cómo puedes conseguir que los casos como el de Ricardo Fisas no sean excepción. Yo aquí un poquito lo que iba a decir es que si somos capaces de alinear el trabajo de los propios interesados, que van a tener un motor para que realmente tengan éxito, ¿no? Porque ellos, por lo que les implica. Las grandes empresas e instituciones como Deusto, ¿no? Que podemos ayudar a acercar modelos, frameworks que van a ayudar a que ese camino sea más fácil, yo creo que tendremos mucho ganado. Quería preguntaros, o sea, ¿cómo pensáis que casos podemos hacer que casos como el de Ricardo Fisas no sean una excepción? Y aprovechamos, yo creo que tienes alguna pregunta más para formularla también. Vale, y por último, si queréis también comentar alguna de las cosas, cómo podemos recualificar, dar algún apunte más, cómo podemos recualificar a este colectivo, ¿no? Vale. Yo diría, ¿cómo podemos, para que no sea una excepción, lo que comentábamos antes, poner en valor esa experiencia? Sabemos que la sociedad muchas veces, al llegar a una edad, ya no eres productivo, parece que te dejan de lado, pero el valor, sobre todo, tiene que salir de uno mismo. Es poner en valor tu experiencia y con eso empezar a hacer cosas. El movimiento, acción. Y luego, por otra parte, manera de que eso no sea una excepción muchas veces es dándolo a conocer. Ejemplos, esta misma sesión, a mi padre le pasaba muchas veces de dar una sesión y de repente gente que le contactaba y decía, oye, a raíz de que te había escuchado, yo estaba con 55 años, he decidido tirar la casa por la ventana y me he puesto a emprender, etcétera, etcétera. El ejemplo, ¿no? El ejemplo, el saber que se puede hacer, ¿no? Y que es casi más importante el movimiento y el hacer que no el quedar separado, independientemente del resultado muchas veces, porque luego una cosa te lleva a otra. A lo mejor esa empresa que empiezas o ese proyecto que empiezas no tiene fruto, pero a raíz de eso conoces a alguien que te lleva a otra cosa y que te permite estar activo, ¿no? Creemos que es importantísimo eso el movimiento se muestra andando, ¿no? Elena, todas estas palabras, ¿verdad?, que nos gusta tanto decir, el upskilling, el reskilling, ¿cómo recualificamos? ¿Cómo podemos conseguirlo? Pues ahora cuando escuchaba a Ricardo lo estaba pensando, a ver, sabemos todos los que estamos aquí que hay muchos puestos de trabajo que van a desaparecer, pero sabemos también que muchos otros se van a crear y se van a crear puestos de trabajo mejores. Entonces, tenemos dos retos. No solo tenemos el reto de incluir en todo al talento senior, también tenemos un reto muy importante y más en España, que es incorporar a los jóvenes también al mercado laboral, que es un gran reto que también tenemos y en responsabilidad en la sociedad las grandes corporaciones. Yo lo que creo es que todo el mundo tiene que tener la facultad de capacitarse, todo el mundo tiene que tener la facultad de asumir y tener esas nuevas habilidades y esos nuevos conocimientos. Y esa es la labor que tenemos nosotros como empresa, el proveer a todas las personas de los sistemas de aprendizaje y de desarrollo profesional que les permitan capacitarse para los nuevos puestos que van a surgir. Y vuelvo a lo mismo,
con toda la diversidad que queramos tener, con independencia de la edad, con la independencia del género y con la independencia de la diversidad cultural que tenga que haber, para que cada uno elija ese desarrollo que quiere tener. Tenemos que ser empresas de oportunidades que tengan muy en cuenta las necesidades sociales, y eso es en lo que yo creo que tenemos que trabajar, que es más que nada es capacitación, lo que decía antes, esa capacitación continua, aunque ahora la llamemos reskilling o upskilling dentro de todos nuestros programas. Y perdón, un segundo solamente. Creo que una vía importante de poner en valor esa profesionalidad senior es todo el trabajo de mentorship. Tenemos mucha gente joven que está en el paro, que no sabe lo que hacer y que le vendría estupendamente los conocimientos y la experiencia de esta gente mayor, que además muchísima gente está ansiosa, estaría encantada de compartir, de enseñar, de transmitir. Me imagino que es crear los espacios para que eso se dé. Muchísimas gracias, Ricardo Fisas, Natura Visé. Muchísimas gracias, Elena Sanz, directora general de personas de Mapfre. La experiencia de Mapfre también nos ha inspirado, así como la de la figura de Ricardo Fisas. Le cedo la palabra a Alfonso Sanz, director del programa de transición profesional de Stone School, para que pueda cerrar la jornada. Bueno, muchas gracias, Iñaki, muchas gracias a todos los ponentes. Yo creo que con todo lo que se ha dicho esta tarde en esta sesión, que ha sido realmente inspirador, yo creo que, como decía, ¿no?, que esto yo no lo veo desde la barrera, sino también en primera persona, que sí se puede. Y luego me estaba inspirando lo que decía Ricardo, que hay muchos ejemplos, yo que he trabajado en la creación de nuevas empresas, de unicornios y empresas y series A, donde esa colaboración de gente más senior, bien desde una perspectiva inversora, ¿no?, porque son business angels, o también como directivos, ese maridaje entre jóvenes, ¿no?, que tienen ideas, que tienen empuje, y talento senior que ayudan a conseguir que esos barcos lleguen a buen precio, a buen puerto, perdonad, tiene muchísimo sentido. Entonces nosotros también, yo permitirme que vuelva a meter la cuña publicitaria, estaremos encantados desde Deusto, si alguien ve interesante que les demos más información sobre el programa de desarrollo y transición profesional, que es una herramienta que puede ser muy útil para que algunos directivos de algunas empresas hagan el viaje de una forma más dulce, ¿no? Muchas gracias. Nos vamos a poner el abrigo para seguir charlando, los que estamos aquí, a los de Zoom, que disfruten del calor de casa. Hasta pronto.